Bien, vamos a comenzar entonces con la primera clase, con la primera unidad que refiere, yo voy a nombrar el viejo nombre de la unidad, operaciones financieras simples. Se llama operaciones financieras simples porque es el análisis de un solo capital. Entonces, cuando analizamos un solo capital, en este análisis financiero simple, vamos a ver cómo se comporta el mismo a lo largo del tiempo. Es decir, ya estamos hablando de tiempo, obviamente vamos a utilizar una de las dos variables más importantes que tiene la matemática financiera, que es el tiempo. ¿Sí? Si hablamos de tiempo, vamos a realizar un eje de tiempo. Obviamente comienza en el periodo 0 y termina en el periodo n. Es decir, vamos a ver cómo se comporta este capital en estos n periodos de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando se utiliza lo que vamos a analizar, cómo se comporta este capital en estos n periodos de tiempo, vamos a utilizar una sintaxis. ¿Sí? La sintaxis de la matemática financiera que nos dice que el capital lo vamos a identificar con una letra C mayúscula. ¿Sí? Este capital lo vamos a identificar en el periodo 0. Entonces lo vamos a llamar C sub 0. ¿Sí? En el momento 0, en el mes 0, comienza la operación financiera. Transcurren n periodos, ¿sí? Y este C sub 0 se convierte en C sub n. Entonces, por eso el análisis financiero simple. Analizamos un capital, cómo se comporta a lo largo de n periodos de tiempo. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que va a suceder con C sub n con respecto a C sub 0? Cuando decimos qué va a suceder, la consulta es si C sub n va a ser mayor, si C sub n va a ser igual o C sub n va a ser menor. Un tiempito, pues hagan un tiempito para que piensen la respuesta, hacemos una pausa. Bien, finalizada esta pausa, ustedes me pueden llegar a contestar o habrán pensado las siguientes respuestas. Que C sub n, ¿sí?, va a ser mayor a C sub 0. Una primera posibilidad. Que C sub n sea mayor a C sub 0. Bien, si yo hago un capital en periodo 0, pasa n periodo de tiempo, el C sub n va a ser mayor. Perfecto. Algunos me pudo haber dicho, no, puede ser igual. ¿Sí? Detendremos después a ver qué sucede para los que pensaron esta respuesta. Y alguno me puede llegar a decir, no, el C sub n es menor al C sub 0. Bien, ¿por qué algún alumno pudo haber pensado que el C sub n sea mayor al sea menor, al C sub 0? Y si ustedes hacen una inversión en una bolsa de comercio, pueden comprar acciones por 10.000 pesos, pasa n periodo de tiempo y esas acciones valen 9.000. ¿Sí? El C sub n se convierte en un capital inferior al C sub 0. Bueno, una vez que vimos las tres posibilidades, vamos a la respuesta correcta. La respuesta correcta es que el C sub n sea mayor al C sub 0. ¿Sí? Entonces, decimos que el C sub n es mayor al C sub 0, ¿por qué? Porque estamos trabajando y analizando una operación financiera. ¿Qué significa la operación financiera? La operación financiera es ustedes realizan una inversión, por eso el C sub 0 pasa n periodos de tiempo, ¿sí? Y esa operación financiera se convirtió en un C sub n. ¿Y ese C sub n cómo va a ser? Indefectiblemente va a ser mayor a C sub 0. La operación financiera por excelencia es el depósito a plazo fijo, en el cual ustedes van a un banco, si alguno habrá hecho o habrá visto lo que es un depósito a plazo fijo, va a un banco, le dan un certificado en donde le aparece cuando depositaron, el periodo de tiempo que va a estar depositada esa inversión financiera, ¿sí? Y en el momento n lo que ustedes van a retirar. Ese C sub n va a ser mayor a C sub 0, si no obviamente no van a hacer esa inversión.
Alguno pudo haber pensado igual, ¿sí? Algunos, es más, hay algunas corrientes financieras de que ahora que puede ser mayor o igual. Bien, yo estoy en desacuerdo, es decir, en realidad el C sub n nunca puede ser igual. Si el C sub n yo hago, no es una inversión financiera, por eso no estoy de acuerdo. Si yo hago una inversión, pasa n periodos de tiempo y me devuelven lo mismo, estamos hablando de una operación financiera. Entonces, ¿qué sucede? No voy a estar dispuesto a tomar a que sea igual. En definitiva, no se convierte en una operación financiera. Puede suceder, por ejemplo, que en una operación comercial, proveedor y cliente, el proveedor puede llegar, que ha sucedido en muchos casos, le puede prestar hasta dinero para desarrollar, para una nueva línea de producto, etcétera, para muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando sucede ese caso, le presta dinero y le devuelve lo mismo, no es una operación financiera, hay una operación comercial en el medio. Ahora, volviendo al ejemplo que alguno pudo haber pensado que le devolviese menos dinero. Bueno, ¿qué es lo que sucede en ese caso? En ese caso, no es una operación financiera porque está sujeto a una condición aleatoria. ¿Sí? Las condiciones de una operación financiera tienen que ser ciertas. Hay operaciones financieras que son con condiciones aleatorias. Eso se estudia, se trabaja más. Los que sigan la carrera de actuario van a profundizar más esos elementos, ¿sí? Cuando ya existe una condición aleatoria. Lo que se va a centrar en nuestra materia, y más que nada esta primera parte, es a través de cuestiones, operaciones que no hay ninguna cuestión aleatoria. Es una inversión y se espera recibir mayor dinero. Ahora, no significa que una inversión en la bolsa que tenga una condición aleatoria yo no la pueda analizar como una operación financiera, la puedo analizar. Y puedo analizar también qué sucede cuando la inversión es menor. Eso no significa que no se pueda hacer, se puede llegar a hacer. Pero en principio vamos a definir lo que es una operación financiera. Se coloca un dinero en el periodo n de tiempo, pasa n periodos, se obtiene un C sub n que es mayor al C sub 0. ¿Sí? Bien. Ahora, dicho esto, vamos a establecer una de las operaciones o una de las fórmulas fundamentales de la matemática financiera. Sabemos que C sub n es mayor a C sub 0. ¿Sí? Entonces, C sub n va a ser igual a ¿qué? A C sub 0, y esta diferencia que es mayor se la denomina intereses. ¿Sí? En mayúscula, se escribe los intereses. Los intereses que se generan desde 0 hasta n. Entonces, estos intereses que se generan desde 0 hasta n se le suma al C sub 0 y se obtienen el C sub n. ¿Sí? Ahora, acá tenemos el verdadero análisis financiero. Acá donde nos vamos a centrar, porque nosotros como información vamos a obtener C sub 0. ¿Sí? Si vamos a un banco, hacemos un depósito a plazo fijo, nos van a decir cuánto va a ser nuestro C sub n. Nosotros hacemos la diferencia, ¿sí? C sub n menos C sub 0, haciendo un simple pasaje de término, vamos a obtener los intereses. Y ahí es donde está el análisis financiero. Y surge la segunda variable. La primera variable hablamos del tiempo. La segunda variable, ¿cuál va a ser? La segunda variable va a ser la tasa de interés. En la sintaxis se identifica con una I minúscula que está entre el periodo 0 y n. Por definición, la tasa de interés es el producido de una unidad de capital. Entonces, dicho esto, y vamos a dar ejemplos. Si el C sub 0 es 1, el producido de una unidad de capital, y la tasa de interés de toda la operación es el 6%, ahí ya estoy hablando de porcentaje. En realidad, en la sintaxis de la matemática financiera, voy a decir que es 0,06, porque en una unidad de pesos, si yo lo multiplico por el 6%, me da 0,06. Dicho de otra forma, es hablando al canto por uno. No se expresa en porcentaje. ¿Sí? La tasa de interés, mejor dicho, yo puedo llegar a expresar en porcentajes, pero ustedes automáticamente la transforman al canto por uno, porque vamos a trabajar
a lo largo de toda la materia con la tasa de interés al tanto por uno. ¿Sí? Entonces, si les digo, tiene una tasa de interés para toda la operación del 4%, vamos a decir que es 0,04 la tasa. ¿Sí? Bien. Ahora, siguiendo con la segunda parte, seguimos analizando. Entonces, la tasa de interés ya sabemos que es el producido de una unidad de capital. ¿Cómo calculamos los intereses? Y ahí, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar una regla de 3 simple. Espero que se acuerden lo que es la regla de 3 simple. También hablando de, se aplica una proporcionalidad. Recordarán ustedes que en la regla de 3 simple hay dos formas, ¿sí? Las que crecen directamente proporcional y las que son inversamente proporcionales. Vamos a empezar por la inversamente proporcional. Algunos recordarán cuál es un ejemplo de una regla de 3 simple inversamente proporcional. A ver si hacemos un poco de memoria, no sé si corresponde acá poner una pausa. Una inversamente proporcional, que significa si uno de los elementos crece, la consecuencia es que el otro disminuye. Eso está relacionado directamente con el tiempo y la velocidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo voy de Buenos Aires a Mar del Plata, que tengo 400 kilómetros. ¿Sí? Si de Buenos Aires a Mar del Plata voy a 100 kilómetros por hora, voy a tardar 4 horas en llegar. 100 kilómetros por hora, 4 horas en llegar. Si voy a 200, aumento la velocidad, ¿qué es lo que sucede? Voy a tardar menos tiempo. Esa es la regla de simple inversa. Aumento la variable y la consecuencia o el resultado disminuye. Bien, me imagino que ya se darán cuenta que si cuando tengo una inversión, obviamente es directamente proporcional. Lo razonamos simplemente. Si yo tengo una inversión financiera y aumento el capital, el interés va a ser mayor, los intereses van a ser mayores. Si aumenta el plazo, los intereses también van a ser mayores. Son los dos elementos. Y obviamente si aumento también la tasa de interés, los intereses van a ser mayores. Entonces es directamente proporcional. Entonces, vamos a una regla de 3 simple. Yo tengo un capital que es C sub 0. ¿Sí? Si yo tengo el capital de C sub 0 y con este capital de C sub 0 obtengo como resultado. Bien, seguimos con la segunda parte de esta primera clase, que es operaciones financieras simples. En la primera parte establecimos el C sub 0, el C sub n, ¿sí? ¿Qué relación hay entre C sub 0 y C sub n? Que el C sub n es mayor al C sub 0, ¿sí? Y que esa diferencia que tiene, que el C sub n es mayor al C sub 0, se identifican los intereses. Y los intereses se calculan, o es la base de análisis de la matemática financiera, a través de la segunda variable, que hemos definido que la primera variable importante de la matemática financiera es el tiempo. La segunda variable es la tasa de interés, producido de una unidad de capital. ¿Sí? Entonces, una vez que establecemos el producido de una unidad de capital para, que es lo que produce, valga la redundancia, la tasa de interés, vamos a ver cómo se comporta esa tasa de interés para el cálculo de los intereses. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de una regla de 3 simple. ¿Sí? Si yo tengo un capital de 1 peso, voy a obtener como resultado la tasa de interés de 0 a n. Para capitales de 1 peso, la operación de toda la operación es la tasa de interés. ¿Sí? Ahora, si la inversión, o en este caso la operación financiera, es C sub 0, ¿qué vamos a obtener como resultado? Recuerden, regla de 3 simple, tenemos directamente proporcional e inversamente proporcional. Les recuerdo, había pensado hacer una pausa, pero creo que no conviene. Les recuerdo, la regla de 3 simple, inversamente proporcional, ¿qué significa? Si yo, en este caso, tengo
un capital, si yo aumento el capital, ¿cuál va a ser el resultado de esa tasa de interés que en este caso lo vamos a llamar intereses? Para una unidad de capital es la tasa, para el capital igual a C sub 0 son todos los intereses. Entonces, retomando el concepto, una operación, mejor dicho, perdón, una operación no, una regla de 3 simple. Habíamos dicho que hay dos tipos, las directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Para razonar, la inversamente proporcional es, en el caso, se utiliza mucho en el caso de la velocidad y el tiempo. Es decir, si hay que hacer un viaje a Mar del Plata, de Buenos Aires a Mar del Plata, valga la redundancia, que son 400 kilómetros, si yo voy a 100 kilómetros por hora, voy a tardar 4 horas. Si la velocidad aumenta, aumento de la velocidad, el tiempo va a disminuir. Eso es una inversamente proporcional. La gran mayoría de los casos de la regla 3 simple son directamente proporcionales. Y obviamente así lo es la matemática financiera, es decir, el cálculo de los intereses. Si yo tengo un capital de $1 y obtengo los intereses o la tasa de interés, recuerden, diferencia, tasa de interés, el producido de una unidad de capital. El C sub 0 que produce los intereses que van de 0 a n. Recordarán que cuando estaban en la primaria hacían la regla de 3 simple y ponían la x y después calculaban la x. ¿Sí? En este caso, acá voy a poner i de 0 a n, ahora vamos a calcular i de 0 a n, pero primero, ¿qué vamos a establecer? Hay que establecer la relación si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Decimos que si invierto un capital de $1, obtengo la tasa de interés. Al invertir C sub 0, si el capital es mayor, obviamente voy a obtener más intereses. Si hago más inversión, voy a obtener más intereses. ¿Sí? Y si tengo más tiempo de colocación, también voy a obtener más intereses. Recuerden que son las dos variables. Entonces, cuando era directamente proporcional, ustedes lo recordarán. ¿Sí? Y de 0 a n, ¿a qué va a ser igual? A C sub 0 por la tasa de interés dividido 1. Obviamente el dividido 1 no se pone. ¿Sí? Entonces esta tenemos acá que sería la primera fórmula de la matemática financiera. ¿Sí? Que el C sub n es igual a C sub 0 más los intereses. Los intereses, ¿cómo se calcula? Con el C sub 0 por la tasa de interés. Entonces, acá tenemos el cálculo, la forma de calcular las dos formas. Ahora bien, vamos a correr, no vamos a hacer ninguna pausa, ustedes sigan viendo. Sí, vamos a poner un poquito más acá arriba para que me dé lugar. Entonces, un pizarrón chico, no estoy acostumbrado. Así tenemos todo juntos. Así le toman un descanso también ustedes. Le pregunto a la operadora, ¿bien? ¿Se ve bien desde acá? ¿Todo bien? Me dice que sí. No quiere salir, obviamente, en la pantalla. Entonces, acá teníamos que i de 0 a n es igual a C sub 0 por la tasa de interés de toda la operación. ¿Sí? Volvemos ahora a analizar esta fórmula. C sub n es igual a C sub 0 más los intereses de 0 a n. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Intereses de 0 a n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los intereses y vamos a dejar expresado, recordar estas expresiones, dejar expresado todo en función de C sub 0. Es decir, repetimos la ecuación. Recuerden que es una ecuación. Es una ecuación en donde yo tengo una igualdad y tengo dos miembros. El primer miembro de la ecuación y el segundo miembro de la ecuación. Entonces,
Repetimos el primer miembro de la ecuación y en el segundo miembro dejamos expresado el C sub n todo en función del C sub 0. El C sub 0 acá lo repito, ¿sí? C sub 0 lo repito y acá I de 0 a n, ¿qué voy a poner? C sub 0 por I de 0 a n. ¿Sí? Una pequeña pausa, antes de decir la pausa, les voy a decir cómo pudo resolver este segundo miembro. Hago una pausa para que lo piensen, no más de medio minuto. Bien, finalizada la pausa, ¿cómo resuelvo este segundo miembro? Obviamente saco factor común C sub 0. ¿Y a qué va a multiplicar? C sub 0 acá multiplica a 1, ¿sí? Más I de 0, vamos a ponerlo bien, ya acá, más I de 0 a n. Entonces, si hago propiedad distributiva, C sub 0 por 1 me da C sub 0, C sub 0 por I de 0 a n me da C sub 0 por I de 0 a n, que es igual a los intereses. Volvemos a la ecuación inicial. Entonces, acá tenemos comprendido las tres fórmulas de operaciones financieras. El C sub n, que es mayor a C sub 0, va a ser igual a C sub 0 más los intereses. En segundo lugar, los intereses, ¿sí? ¿A qué es igual? A C sub 0 por la tasa de interés. Por eso se centra todo el análisis, hemos dicho, en la tasa de interés. Yo necesito saber la tasa de interés. Lo multiplico C sub 0 y obtengo los intereses. Una vez que obtengo los intereses, se los sumo al C sub 0 y obtengo el C sub n. O puedo hacer otra cosa. Directamente, la tasa de interés le sumo el 1, lo multiplico al C sub 0 y obtengo el C sub n. Este 1 más I de 0 a n se lo denomina factor de capitalización. Repito el nombre, factor de capitalización. ¿Se recuerdan? Espero que recuerden que era un factor. ¿Sí? El factor era uno de los dos componentes de una multiplicación. Dos factores, el resultado es un producto. Un factor, otro factor y este es el producto. Recordarán, el orden de los factores no altera el producto. Bien, es un factor porque multiplica. Y se lo llama capitalización. Tiene todo un tema o congrega un gran concepto financiero de lo que es capitalizar. Capitalizar significa tener un capital e ir agregándole los intereses. ¿Sí? Yo acá tengo un C sub 0, acá voy a obtener un C sub 1, acá voy a obtener un C sub 2. ¿Qué estoy haciendo al llevar el C sub 0 hacia el futuro? Le estoy capitalizando intereses. Capitalizar significa agregar intereses a un capital. Por eso esto se llama factor de capitalización. ¿Sí? El factor de capitalización se multiplica por el C sub 0 y se obtiene C sub n. En cambio, la tasa de interés, esto es importantísimo, es muy simple, la tasa de interés lo multiplico al C sub 0 y obtengo los intereses. Entonces, habíamos llegado aquí que teníamos los intereses y por otro lado tenemos que el factor de capitalización. ¿Sí? Acá va a ser algo que va a ser muy sencillo. ¿A qué va a ser igual el factor de capitalización? Lo tengo acá. 1 más la tasa de interés. 1 más la tasa de interés. Algo que parece sencillo, factor de capitalización es 1 más la tasa de interés. Van a ver que en algunos sistemas, es decir, cuando veamos interés compuesto, vamos a trabajar mucho con factores de capitalización. En realidad, el interés compuesto trabaja con factores de capitalización. Voy a calcular factores de capitalización para toda una operación, para operaciones intermedias, para periodos intermedios. En interés compuesto se maneja todo con factores de capitalización. Quiero saber la tasa, ¿qué hago? Le resto el 1.
¿sí? Este 1 obviamente pasa restando. En cambio, en el interés simple, cuando vemos interés simple, es al revés. Se trabaja todo con intereses, con tasa de interés, perdón. Repito, interés simple se trabaja todo con la tasa de interés. Se construye el I de 0 a n, la tasa de interés para toda la operación, para operaciones intermedias, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que obtengo la tasa de interés para los periodos, le sumo el 1 para obtener el factor de capitalización. Multiplicar el C sub 0 y obtener el C sub n. Esto es, dicho de otra forma, es el régimen general de interés. En esta parte tenemos lo que se denomina el régimen general de interés. Luego vamos a ir a ver, ya la clase siguiente, entramos a ahondar bien en el interés compuesto, ¿sí? Y la que le sigue trabajaremos con el interés simple. Entonces, bien, vamos a finalizar esta parte. Estoy mirando la operadora, a ver. No, vamos a seguir. Seguimos la operadora, me está diciendo que sí, no sabía si iba a cortar o no. Bueno, seguimos entonces. Vamos a dejar lo que tenemos porque ahora vamos a trabajar con otras operaciones. Esto se llama operaciones una operación financiera. ¿Sí? En la operación financiera, voy a borrar esta parte también. En la operación financiera lo que obtengo es, en la operación financiera tengo como incógnita, mejor dicho al revés, mi incógnita va a ser C sub n. Yo parto de C sub 0, tengo que calcular los intereses, los sumo y obtengo el C sub n. ¿Sí? Ese es el periodo que trabaja en la operación financiera. Y obviamente se trabaja con tasa de interés. Pero vamos a borrar también esta parte porque si no puede llegar a confundirnos, nos desviamos del tema. Entonces, aquí también tienen unos segundos para descansar. Ahora lo que vamos a ver son lo que se denomina operaciones de descuento. ¿Sí? Las operaciones de descuento es la inversa. Yo lo que obtengo es el C sub n. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es obtener el C sub 0. El C sub n es algo que está en el futuro. Operación de descuento, la operación clásica que se lleva valores al banco de cheques de pago diferido. Esa es la operación de descuento clásica. Se toman valores o cheques de pago diferido. Cuidado que no es lo mismo que cheque común. Hago una salvedad para el que no lo sabe. Los cheques pago diferido, lo que comúnmente se llaman los cheques que tienen doble fecha. Es un cheque que se emite en una determinada fecha, por ejemplo, no sé, el 10 de abril y se emite, por ejemplo, para que se cobre a los 3 meses. El 10 de abril se cobra el 10 de julio. Ahí figura la doble fecha. ¿Sí? Si el 10 de abril una persona recibe como cobro un cheque de pago diferido que vence el 10 de julio, obviamente esa persona se quiere hacerse del efectivo, lo lleva al banco y ahí lo que se hace es lo que se denomina operación de descuento. Recuerden, la anterior es una operación de capitalización. Tengo el C sub 0, hago una inversión, espero que pasen n periodo de tiempo y me dan a cambio un C sub n. La diferencia son los intereses. Acá es C sub n, obtengo el cheque de pago diferido. ¿Sí? Dentro de n periodos yo voy a obtener un importe igual a C sub n. Lo llevo al banco, se realiza una operación de descuento y el banco me devuelve el C sub 0. Acá aplicamos la analogía de la operación financiera. ¿Sí? Acá sucede exactamente lo mismo. Acá yo tengo, antes recuerden, yo tenía el C sub n, que era mi incógnita y tenía que ver qué pasaba con respecto al C sub 0. Acá mi incógnita es el C sub 0. ¿Y qué es lo que va a suceder? Obviamente el C sub 0 va a ser menor al C sub n. Si yo voy al banco, si yo tengo para cobrar dentro de n periodos 20.000 pesos, me da el banco, no me va a dar 20.000 pesos. Ahí o estamos haciendo algo que obviamente no es una operación de descuento, el banco me va a cobrar algo.
nunca puede ser igual, aunque hay siempre algunos temas. Uno puede tener, por ejemplo, una operación comercial, puede suceder que cualquiera de nosotros puede tener una operación comercial, entonces uno puede llevar un cheque de pago diferido, pero ya hay una relación comercial. Tal vez ese cliente, proveedor, se puede poner de acuerdo uno si con un cliente o con un proveedor. Uno tranquilamente lo puede hacer con un cliente. Si el cliente ese cheque de pago diferido le sirve para cancelar una deuda y él tiene acceso más rápido al efectivo, por ejemplo tiene venta de mostrador, obvio, se toma el cheque de pago diferido y le da la misma cantidad de dinero. Eso ya no es una operación financiera. En este caso no es una operación de descuento. Ahí hay una relación comercial previa. Lo mismo cuando habíamos dicho que hay un préstamo de dinero y le devuelve la misma cantidad de plata. Ahí no hay una operación financiera. Volvemos acá. Entonces interpretamos que el C sub 0 es menor al C sub n. Entonces, insistimos, C sub 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al C sub n. Recuerden antes, la relación es la misma. Estoy buscando un borrador, tengo por varios lugares el borrador. Acá tengo uno. Pero ¿se ven estos puntos negros o no? ¿No se ven? ¿Puedo seguir normalmente entonces? Acá tengo el otro borrador. Entonces, volvemos. C sub 0, ¿a qué va a ser igual? Al C sub n. Recuerden que C sub n es mayor. Al C sub 0 le agregamos intereses. Al C sub n hacemos una pausa, también medio minuto. Bien, pasada la pausa, al C sub n, recuerden que cuando les había dicho en las aclaraciones, cuando les digo hacemos una pausa, ustedes traten de pausar el video, piensen un poquito cuál es la respuesta y después obviamente le vuelven a poner play para seguir viendo el video. Entonces, C sub 0 va a ser igual a C sub n menos los descuentos. Esperen que esto subimos un poquito más para arriba, así no molesta. C sub 0 es menor a C sub n. Entonces, C sub n menos los descuentos. Antes se acuerdan que habíamos visto intereses de 0 a n. Voy del presente, voy hacia el futuro. Acá la operación de descuento es a la inversa. Voy del futuro, ¿sí? Y voy hacia el presente. Los descuentos de n a 0. ¿Y acá qué surge? Obviamente se analiza los descuentos que van de n a 0 a través de una tasa. Esta tasa va a ser una tasa de descuento. ¿Sí? De n a 0. La tasa de descuento. La tasa de descuento es, por analogía, lo mismo que la tasa de interés. Es el producido de una unidad de capital. La diferencia, ¿dónde está? En la tasa de interés es el producido de una unidad del capital. Ahora podemos agregar el nombre del capital inicial, del capital al momento cero. También se denomina capital inicial. O dicho en términos de matemática financiera, la tasa de interés es el producido de una unidad del C sub 0. Acá va a ser el producido de una unidad de ¿qué? Cuidado, del C sub n. Los descuentos se calculan en función del C sub n. Los intereses se calculan en función del C sub 0. Entonces, hacemos por analogía lo mismo, regla de 3 simple. La regla de 3 simple va a ser directo. Entonces, nos vamos a esta parte. Acá la operadora estaba distraída, ahora sí, vamos para esta parte. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para un capital de $1, el producido va a ser D de n a 0, que es la tasa de descuento. ¿Sí? Si tenemos C sub n, obviamente vamos a obtener los descuentos que va de n a 0. ¿Sí? Entonces, como habíamos hecho la misma analogía que hicimos con los intereses, descuentos de n a 0, vamos a separar un poquito acá, para que quede que estamos separando.
Entonces, los descuentos que va de n a 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a c sub n por la tasa de descuento. ¿Sí? Segunda fórmula fundamental del descuento. Acá separamos ya el tema. Entonces, ahora establecemos que tenemos la tasa de, es decir, volvemos nuevamente a la operación inicial. Establecemos que C sub 0 es igual a C sub n menos los descuentos que va de n a 0. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Cuando habíamos hecho en la operación financiera, habíamos dejado expresado el segundo miembro en función de C sub 0. Acá vamos a dejar el segundo miembro en función, acá no me gustó cómo quedó, vamos a volver a escribir, el segundo miembro vamos a dejar expresado en función del C sub n. Entonces tengo acá C sub n menos reemplazo, ¿sí?, de n a 0, que es C sub n por la tasa de descuento que va de n a 0. ¿Sí? Por analogía, lo habrán visto, me imagino que lo recordarán, lo vimos hace un rato, como puedo resolver este segundo miembro, obviamente factor común. El factor común va a ser C sub n, ¿y a qué va a multiplicar? Va a multiplicar a 1 menos la tasa de descuento que va de n a 0. Esto que tenemos dentro del corchete se lo denomina factor de actualización. Repito, factor de actualización. Bueno, me cuesta escribir acá abajo. Vamos a ver si lo podemos escribir bien. Factor de actualización. El factor de actualización, ¿de qué está compuesto? 1 menos la tasa. Cuidado, factor de actualización es igual a 1 menos la tasa de descuento. Factor de actualización. 1 menos la tasa de descuento. Si yo quiero averiguar la tasa de descuento, acá sí, voy a pedir una pausa para que lo piensen un segundo. Hagamos una pausa. ¿Qué va a ser igual la tasa de descuento? Bien. Espero que lo hayan sacado. Me imagino que sí. La tasa de descuento, miren, acá tengo una resta. Tasa de descuento pasa sumando. Y acá factor de actualización pasa restando. Va a ser 1 menos el factor de actualización. Cuidado que esto es importante, porque como lo vimos también en el régimen general de interés, que después, ¿qué es lo que sucedía con el interés compuesto y el interés simple? Bueno, se utilizan factores o se utiliza tasa. ¿El factor de actualización para qué me sirve? Para multiplicar al C sub n y llegar al C sub 0. En cambio, la tasa de descuento multiplico a C sub n y llego a los descuentos. Siempre hay un 1 de diferencia. En este caso, cuidado, ¿por qué? Porque la actualización, ¿por qué se llama factor de actualización? Sencillo, porque yo tengo que tomar un capital que está hacia el futuro, lo actualizo. Matemática financiera, ¿qué significa actualizar un capital? Es sacarle los descuentos. En el n-1 voy a obtener c de n-1. Estoy actualizando, le voy sacando los descuentos que va de n a n-1. A n-2 pasa lo mismo, ¿sí? Y así llego hasta el momento 0. El efecto de actualizar es sacarle descuentos a los capitales y llevarlo del futuro hacia el presente. Capitalizar es un capital
que está en el presente y lo llevo hacia el futuro. Bien, entonces, ya hemos establecido todas las relaciones. Ahora, para concluir, a ver, operadora, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a concluir y vamos a hacer una tercera parte y ya concluimos esta primera parte que se denomina operaciones financieras simples. Mejor dicho, en realidad la primera clase nosotros la llamamos régimen general de interés y descuento. Y ahora vamos a ver algunas relaciones y terminaríamos esta primera clase teórica. Sí. Bien, vamos a concluir entonces la primera clase teórica la primera clase teórica que es régimen general de interés y de descuento. Ya vimos el régimen general de interés, acá vemos el resumen del régimen general de descuento y ahora vamos a ver cómo se calculan los intereses en los periodos intermedios, ¿sí? Y después vamos a calcular los descuentos en los periodos intermedios. Entonces voy a borrar esta primera parte. Vamos a tratar de hacer el eje de tiempo un poco más grande para ir interpretándolo. ¿Sí? A ver, entonces tenemos un eje de tiempo más importante. A ver, ¿se ve bien acá? Está borrado un poquito el resto, se ve bien en el video, perfecto. Entonces, tenemos periodo 0, periodo n, habíamos dicho que teníamos acá C sub 0 y tenemos acá C sub n. Entonces, vamos a ver cómo se comportan los intereses en los periodos intermedios. Tengo 0, 1. En el periodo 1 voy a obtener el capital C sub 1. Entonces, ¿cómo se comportan los intereses? Nosotros partimos de la fórmula fundamental que C sub n es igual a C sub 0 más los intereses de 0 a n, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá va a ser cómo calculamos, vamos a trazar una línea si no confundimos, cómo calculamos C sub 1, ¿sí? Cómo se calculan los capitales en los periodos intermedios. Vamos a arrancar con C sub 1. C sub 1 va a ser igual a C sub 0, miren la fórmula general, C sub 0 más los intereses de toda la operación arriba a C sub n. C sub 1 va a ser igual a C sub 0 más los intereses del primer periodo. Acá hago un alto. El primer periodo de intereses, ¿qué se compone? Empieza en el periodo 0 y termina en el 1. Esto es como el primer año de vida de un bebé. ¿Cuál es que se hacen los mayores controles? ¿Sí? En el primer año de vida de un bebé es desde que nace hasta que cumple un año. ¿Sí? Los bebés, por ejemplo, tienen un régimen de que una vez por mes tienen que ir al pediatra para hacer los controles. Ese es en el primer año de vida. Una vez que pasa el primer año, los controles ya se distancian. Primer año, nacimiento hasta que cumple un año. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Qué significa? 21 siglos. Los siglos empiezan a contar desde que nació Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Que pasaron 21 siglos desde que nació Jesucristo? No, está mal. Nosotros estamos nombrando mal, no estamos en el siglo XXI, estamos en el 21º siglo contando a partir del nacimiento de Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado con los números ordinales y los números cardinales. Acá tenemos que aplicar el orden para los intereses, ¿sí? Tenemos que hablar de periodos, primer periodo, desde el 0 al 1. ¿Sí? Entonces, primer periodo de intereses, 0 a 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es que C sub 1 va a ser igual a C sub 0 más los intereses de 0 a 1. ¿Y cómo calculamos los intereses? No lo tenemos ahí. Vamos a repasar acá o vamos a anotar acá, así lo tenemos como referencia.
cómo calculábamos los intereses de toda la operación. Así lo tenemos acá. C sub n es igual a C sub 0 por la tasa de interés que va de 0 a n. Perdón, esto no es C sub n. Los intereses. ¿Ven? Yo también me puedo equivocar, a pesar de qué año que estoy desarrollando esto. C sub 0 si multiplicaba por el factor de capitalización me daba C sub n. Estoy multiplicando por la tasa y me da los intereses. Entonces, miren lo que hago. Intereses de toda la operación es, lo tengo acá. Intereses de toda la operación, que es capital al inicio del periodo por la tasa de todo el periodo. Por eso el análisis se centra en la tasa. Lo que me interesa es saber y calcular la tasa. Entonces, si yo acá tengo que calcular el interés del primer periodo en función de lo que tengo acá, ¿cómo lo voy a calcular? Capital al inicio de este periodo, que es C sub 0. ¿Sí? Capital al inicio de ese periodo, C sub 0, por la tasa de ese periodo. Por la tasa que es I de 0 a 1. Esperen que la I no me gustó cómo quedó. Vamos a borrar todo. Entonces C sub 0 por la tasa I que va de 0 a 1. Este 1 parece 1. Entonces saco factor común y ¿qué me queda? Que C sub 1 a que es igual a C sub 0 por 1 más la tasa que va de 0 a 1. ¿Sí? Hacemos para el segundo periodo C sub 2 y después hacemos el tercero. C sub 2, ¿a qué va a ser igual a C sub 2? Va a ser igual a C sub 1 más los intereses que va de 1 a 2. Por lo tanto, C sub 2 es igual, repito nuevamente, C sub 1 más, ¿cómo calculo los intereses de 1 a 2? Capital al inicio, C sub 1 por la tasa de interés que va de 1 a 2. ¿Sí? Por lo tanto, C sub 2 es igual a C sub 1 por 1 más la tasa que va de 1 a 2. ¿Sí? Hacemos el tercero y último. Entonces, C sub 3, ¿a qué es igual? C sub 3 es igual a C sub 2 más el interés que va de 2 a 3. Entonces, C sub 3 es igual a C sub 2 más, ¿cómo calculo interés de 2 a 3? Siempre capital al inicio por la tasa I que va de 2 a 3. Por lo tanto, C sub 3 es igual a C sub 2 por 1 más, acá le falta el corchete. Esto cuando hago una clase con todos los alumnos, algunos me lo dicen, ahora no tengo a nadie que me lo pueda decir. Por la tasa que va de 2 a 3. ¿Sí? Entonces, en forma general, ¿qué decimos? ¿Cómo se calcula los intereses en los periodos intermedios? ¿Y cómo se van formando los capitales? Se calcula los intereses en los periodos intermedios, se calcula capital al inicio por la tasa de ese periodo. Si yo quisiera calcular algo genérico, pongo intereses que va del 6
al 21. A ver, hacemos una pausa. Y piensen cómo sería interés del 6 al 21. Bien, finalizada la pausa. Intereses del 6 al 21. Miren, capital al inicio. Recuerden, C sub 6 por C sub 6, 6 a 21, estaría acá y acá puede estar el 21. ¿Sí? Capital al inicio por la tasa que va del 6 al 21. ¿Ven que lo importante es la tasa? ¿Sí? Luego vamos a ver en cada régimen, ya sea interés simple, interés compuesto, cómo se calcula esa tasa. Bien, estos son los intereses en los periodos intermedios. Ya para finalizar la primera clase de régimen general de interés y descuento, hacemos los descuentos en los periodos intermedios. ¿Sí? Vamos a hacer los descuentos en los periodos intermedios. ¿Se ve bien acá? Sin problemas, muy bien. Entonces, ¿este cable está molestando? Ahí está, lo sacamos. C sub n. Primer periodo de actualización. N menos 1. Acá vamos a calcular C sub n menos 1. ¿Sí? Recuerden, miren, lo ponemos acá. ¿Nosotros de qué vamos a partir? Como partimos acá. Acá teníamos C sub n, C sub 0 más los intereses. Acá vamos a tener C sub 0 es igual a C sub n menos los descuentos que van de n a 0. ¿Sí? Y luego, recordemos que los descuentos que van de n a 0 es igual a C sub n por la tasa que va de n a 0. ¿Sí? Las dos fórmulas fundamentales de descuento. Bien, vamos a hacer los periodos intermedios. Primer periodo, C sub n menos 1. C sub n menos 1. ¿A qué es igual C sub n menos 1? Es igual a C sub n, miren, C sub n menos 1 que es igual a C sub n, ¿qué hago acá? Descontando, actualizando descuentos, ¿sí? Menos los descuentos que va de n a n menos 1. Entonces, C sub n menos 1, ¿a qué es igual? A C sub n menos los descuentos de n a n menos 1 va a ser C sub n por la tasa que va de n a n menos 1. ¿Se ve bien? En el video, perfecto. Entonces, C sub n es igual, perdón, C sub n menos 1, C sub n menos 1 es igual a C sub n por 1 menos d que va de n a n menos 1. No se ve bien, esperen, a ver si lo podemos hacer más chico. Entonces, es igual C sub n menos 1 es igual a C sub n menos, perdón, por, acá estoy sacando el factor común, 1 menos los descuentos que van de n a n menos 1. ¿Sí? ¿Se ve bien el video? Perfecto. Hacemos dos periodos más. Y después, como hicimos en el interés interés general, vemos que pasa ya en dos periodos intermedios cualquiera. Ahora vamos a calcular C sub n menos 2.
¿Eso a qué es igual? Es igual a C sub n menos 1 menos los descuentos que va de n menos 1 a n menos 2. ¿Sí? C sub n menos 2 es igual a C sub n menos 1, los descuentos de n menos 1 a n menos 2. Entonces, C sub n menos 2 es igual a C sub n menos 1, ¿sí? Y acá, ¿qué le voy a restar? Los descuentos. ¿A qué es igual los descuentos del segundo periodo? Capital al inicio. Acá, recuerden, estoy actualizando, el inicio está hacia el final. C sub n menos 1, ¿sí? Por la tasa. ¿Qué tasa? La que va de n menos 1 a n menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, C sub n menos 2 es igual a C sub n menos 1 que multiplica a 1 menos de n menos 1, esperen que la anoto mejor, de n menos 1 de n menos 1 a n menos 2. ¿Sí? ¿Ven cómo se van componiendo? Se va actualizando. Cada uno es un periodo de actualización. Acá lo mismo, miren, acá se va capitalizando cada uno. Tengo factores de capitalización de un periodo y se van formando los capitales en los periodos intermedios y los intereses en los periodos intermedios. Acá se va actualizando los periodos intermedios con un factor de actualización cada uno. ¿Sí? Esto después vamos a retomar todo esto cuando veamos interés compuesto, interés simple, descuento compuesto y descuento simple. Por último, C sub n menos 3 es igual a C sub n menos 2 menos los descuentos que va de n menos 2 a n menos 3. Por lo tanto, C sub n menos 3 es igual a C sub n menos 2 menos los descuentos que van de n menos 2 a n menos 3 es la tasa de descuento de n menos 2 a n menos 3. ¿Sí? Perdón, falta acá. Los descuentos que van es C sub n menos 2 por la tasa de descuento que va de n menos 2 n menos 2 a n menos 3. Por lo tanto, C sub n menos 3 es igual a C sub n menos 2 por 1 menos la tasa de descuento que va de n menos 2 a n menos 3. Sí, esto ya es mecánico, ¿sale? Entonces, lo mismo que habíamos hecho antes, si yo tengo del periodo 18 al periodo 9, vamos a poner 9, no era mi intención, C sub 18, C sub 9, miren, ¿sí? Quiero calcular, acá hemos calculado los intereses, acá vamos a calcular los descuentos, que va del 18, perdón, los descuentos que va del 18 al 9. Capital al inicio, C sub 18. Los descuentos, por la tasa que va del 18 al 9. Siempre es capital al inicio por la tasa del periodo. Esto
lo demostramos matemáticamente. Es así, vamos a trabajar con la matemática financiera. Tenemos los conceptos, ¿sí? Vamos a tener los conceptos. Una vez que tenemos los conceptos, lo que demostramos acá lo tengo que demostrar matemáticamente. Bien, con esto estamos concluyendo la primera parte, que es régimen general de interés y descuentos. ¿Sí? Ya después nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro, en la próxima grabación. Gracias.